Nos encontramos en compañía del doctor Silvio Teixido, quien a raíz de los casos que se han confirmado en la ciudad de Rufino nos va a brindar un poco de información para llevar tranquilidad a toda la comunidad y para saber cómo se procede y cómo se sigue en esta situación. Buen día, Silvio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, un poco, en primer lugar, ¿no es cierto?, informar a la comunidad de que tenemos 3 casos de COVID positivos en Rufino, de ciudadanos de Rufino que viven en Rufino, a diferencia de las situaciones anteriores que tuvimos en donde, por el tema del documento, aparecían en el parte diario. En el parte diario de anoche no han figurado porque seguramente esto va a aparecer en el transcurso del día de hoy. En primer lugar, queremos informar que este grupo familiar que se vio afectado, ¿no es cierto?, están todos en aislamiento. Y a partir, ¿no es cierto?, del caso 0, que se tomó como el padre de esta familia, se hisopó en el día de ayer a 4 contactos estrechos, en realidad a 5, porque la esposa también se le realizó el hisopado en Venado Tuerto y creemos que en el transcurso del día vamos a tener el resultado, porque es por el CEMAR, lleva un poquito más de tiempo. Los demás ya para anoche teníamos confirmado, ¿no es cierto?, 2 casos más aparte del caso 0. Un poco la intención es por la ansiedad que esto provoca. Hemos recibido muchas llamadas telefónicas, tanto a mí en forma personal como al 103, ¿no es cierto?, al hospital, en donde la gente manifiesta su preocupación es lógica. En primer lugar, cuando se toma la decisión del aislamiento, ¿no es cierto?, es de lo que se llama contacto estrechos o convivientes. Entonces ya a partir de la noche en que se tomó conocimiento de la situación de este caso 0 estamos hablando, automáticamente nos comunicamos, ¿no es cierto?, con toda la familia para estar en aislamiento. Cuando hablamos de toda la familia, son todos los convivientes que tuvieron un contacto estrecho con el caso 0, así lo denominamos. A partir de ahí, ¿no es cierto?, cuando se confirma 2 miembros más, ¿no es cierto?, de la familia como positivo, y que ahí ya pasan a ser también ellos contactos de otras personas, ¿no es cierto?, se ha aislado a 10 personas más o menos la cifra que manejamos. Todas estas personas se le va a hacer un seguimiento telefónico. Y acá queremos aclarar una situación que es muy importante, por una cuestión también que produce mucha ansiedad. El protocolo de salud es muy claro, ¿no es cierto?, y solamente se debe realizar hisopados a los contactos directos y que tengan sintomatología. Eso es muy claro, o sea, no se hace hisopados a personas que han tenido contacto con estas personas que han resultado positivas si no tienen sintomatología. Además de no hacerlo, no se justifica el hisopado porque es un gasto importante en cuanto a dinero, y estas personas deben cumplir, según el protocolo, los 14 días establecidos. Así que no tiene mucho sentido el gasto económico porque no va a modificar para nada ni los va a liberar del aislamiento. ¿Qué es un contacto estrecho para aquellas personas que están preocupadas y nos han llamado? La definición que hace el Sistema de Salud de Nación, y que es el mismo que maneja nuestra provincia, se define a contacto estrecho como aquella persona, ¿no es cierto?, que estuvo con un COVID positivo durante más de 15 minutos, compartiendo un espacio cerrado, sin las medidas de prevención, sin barbijo, ¿no es cierto?, y sin respetar el distanciamiento social. Así que eso es un contacto estrecho. Esto es muy claro y no tiene nada que ver con si me crucé en la calle, si me saludó, charlamos 2 palabras, fue 1 minuto. Entré al negocio, compré 2 cositas, Claro, respeté. Silvio, perdón, en Sí, este caso aclarar
y llevar tranquilidad a la gente que por ahí asistió al comercio, porque es una familia que tiene un comercio en la ciudad, entonces no se considera un contacto estrecho en ese caso. Si esa persona ingresó, tuvo 3 minutos en que compró lo que tenía que comprar, se retiró, estaba con barbijo, la persona que lo atendió estaba con barbijo, la persona que lo atendió no tenía síntomas, no tenía tos, no tenía síntomas, eso no se considera un contacto estrecho. Eso es muy bueno aclararlo porque produce mucha ansiedad. Un vecino que vive al lado, vive enfrente, tampoco se considera contacto estrecho. Solamente es aquellos que han estado, por eso siempre uno va a aislar y a bloquear lo que son los convivientes directos, y por eso se tomó esa decisión de hisopar por una cuestión más bien práctica, como para ver dónde estábamos parados, a 4 personas de la familia que tenían una relación directa. De ahora en más solamente se van a hisopar aquellas personas que tengan sintomatología. Si vamos a hablar de los síntomas, ¿no es cierto? Tiene que haber 2 o más síntomas que pueden ser fundamentales: fiebre, tos, dolor de garganta. Se puede sumar algún otro síntoma que ya todos conocemos, pero esa es la sintomatología. Otra cosa importante, que a lo mejor no lo aclaré antes, también se considera contacto estrecho. A lo mejor estuvo 5 minutos o menos tiempo, pero hubo un abrazo de por medio, hubo un mate de por medio con la persona que hoy es positiva. Eso sí se considera contacto estrecho y sí debe guardar aislamiento 14 días. Los demás que no consideramos contacto estrecho pueden seguir haciendo su vida, ¿no es cierto? Digamos, manejarse dentro de los horarios que maneja el municipio, no tienen por qué aislarse, ¿no es cierto? Y más si por ahí necesitan algún tipo de asistencia. Después, Silvia, te hago una pregunta. ¿Es importante esto de que quienes dieron positivo no tengan síntomas? En relación al contagio, me refiero. El hecho de que no tengan síntomas, ¿no es cierto? Por ahí uno puede elucubrar un poco, ¿no? Esto nos ha permitido, por lo que ha pasado en otros lugares, ¿no es cierto? En otros lugares ha habido también personas sin síntomas. Hablaría, lo cual sería bueno, pero esto no lo podemos afirmar en un 100%, pero en otros lugares en donde las personas están asintomáticas y son positivas, y sobre todo donde hay adultos mayores con algunas comorbilidades, lo que estaría indicando es que de alguna manera el virus es un virus atenuado. Eso es bueno, pero lo vamos a decir entre comillas, no lo podemos afirmar, ¿no? Y hablando de esta situación, justo por tu pregunta, también sirve para que entendamos por qué ayer mismo a esta persona se le dio el alta. ¿No es cierto? Esta persona, cuando ingresa a San Martín, se le hacen los estudios preoperatorios, entre ellos en la rutina ingresa el COVID, da positivo, recién ahí pasa al hospital público, que es un convenio que tiene, ¿no es cierto?, la provincia. En el hospital público es evaluado, ¿no es cierto?, a pesar de sus comorbilidades, el paciente está en muy buen estado general, satura, no tiene problemas respiratorios de ningún tipo, está estable, y por eso se decide, ¿no es cierto?, el aislamiento domiciliario. Esto quiere decir que el paciente no tenía criterios de internación. Por supuesto, el paciente ahora va a tener que cumplir sus 14 días de aislamiento y recién se podrá reprogramar su cirugía. O sea, lo que esto impidió fue la cirugía, ¿no? Pero eso es muy bueno para el paciente, y también por lo que decíamos recién, hablaría entre comillas de un virus atenuado. Otro tema que me parece importante, cómo es el aislamiento, ¿no es cierto? Sobre todo de aquellos, los contactos estrechos o convivientes, es todo el grupo familiar está en aislamiento, pero en aquellas personas en donde han sido contactos de alguno de ellos y a su vez si viven solo es mejor, pero si viven con una familia, saber cómo manejarse, ¿no es cierto? Eso es importante, porque el aislamiento, ¿no es cierto?, no hay lugares de aislamiento para casos sospechosos, solamente hay lugares de aislamiento para casos confirmados, ¿no? Entonces, la persona debe mantenerse el mayor tiempo posible en su habitación, ¿no es cierto?,
Si se puede, si hay 2 baños mejor, si no, si hay que compartir el baño, la higiene, ¿no es cierto?, con el agua, con la lavandina, con la dilución que ya sabemos, ¿no es cierto?, el lavado de las manos, cuando la persona que está en aislamiento por ser contacto tenga que salir de la habitación, usar el barbijo, si quiere usar guante también lo puede hacer como una medida más, porque va a estar conviviendo con personas que no fueron contacto, ¿no es cierto?, va a tener que tener un cesto de residuo en su habitación, si es posible un cesto que sea pedal, en donde en la bolsa se colocan los residuos. Una vez que esa bolsa esté llena, ya que sacarla, se pone dentro de otra bolsa, ¿no es cierto?, y se puede desechar como residuo domiciliario. En algunos protocolos sugieren hasta 72 horas, sobre todo si van a ser residuos de la habitación, que generalmente no son residuos húmedos. No habría inconveniente en tener esa bolsa 2 o 3 días antes de sacarla. El lavado de los utensilios tiene que ser personal, incluso el uso de los utensilios personales, lavado con agua y jabón, ¿no es cierto?, y agua caliente sobre todo. Usar más vale papel, de evitar el uso de las toallas en el baño, ¿no es cierto?, y el jabón y todos los utensilios de la higiene deben estar separados de los del resto de la familia. La habitación debe ser una habitación lo mejor ventilada posible, ¿no es cierto?, pero mantener la puerta cerrada mientras no tenga que ir a otras dependencias, ¿no es cierto? Un poco esas son las recomendaciones. Otra recomendación también que aconsejamos es, si esa persona que va a estar aislada, acompañada de su familia, y en esa familia hay adultos mayores o hay alguna persona con riesgo, con comorbilidad, y se sugiere si puede esa persona ir a la casa de un familiar y no hacer el aislamiento con esta persona. O a veces el caso contrario, ¿no es cierto?, la misma persona se puede aislar con otras personas jóvenes, evitando, ¿no es cierto?, por ahí ese riesgo, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que un poco, igual vamos a aclarar que aparte de este video que se está haciendo informativo, a medida que vayan apareciendo algunas cositas que nos olvidemos, lo vamos a ir aclarando en el muro del municipio, ¿no es cierto?, en cuanto a cuidados. Y cualquier consulta que tenga la gente, por supuesto, los invitamos a comunicarse con el municipio. Y para personas que tengan síntomas y demás, seguimos con el mismo protocolo, ¿no es cierto, doctor? Así es, el protocolo es aquellos que han sido contactos directos, ¿no es cierto?, que ya tenemos un listado, tenemos más o menos alrededor de entre 24 y 25 personas que van a tener un seguimiento telefónico a partir de hoy, ¿no es cierto?, en donde se los va a interrogar cómo se siente, si aparece algún síntoma, y aclarando también en este tema, siempre sugerimos, ¿no es cierto?, que cada persona que esté en aislamiento se maneje, si hay chicos, consultando a su pediatra, si hay adultos, consultando al médico de cabecera, igual consultas con el hospital, no hay ningún problema, está la guardia de COVID, ¿no es cierto?, y bueno, aquellos que en su mayoría tienen mi teléfono, por los cuales ya he ido hablando, también, ¿no es cierto?, sobre todo estar atento a la aparición de los síntomas. Sabemos que estos son 14 días, que esto los primeros días va a producir mucha angustia, muchas dudas. Bueno, vamos a estar dispuestos a responder todo lo que podamos, y también quiero aclarar, o a lo mejor volver sobre el tema, esto a veces produce esa angustia del hisopado. El hisopado, la salud es muy clara, solamente contactos sintomáticos. Uh-huh. No se justifica el hisopado porque no cambia para nada, el hisopado no cura. El hisopado lo que hace, te va a confirmar si sos positivo o no, pero el aislamiento lo tenemos que tener y hacerlo igual. Esto un poco lo aclaro de nuevo por el tema de los costos, ¿no? Bueno, y a seguir cuidándose entonces, y no entrar en pánico. Bueno, eso es lo más importante. Exactamente, tenemos que estar ocupados, ¿no es cierto?, no preocupados. Y esto tiene que hacer de que es un llamado de atención. Yo creo que veníamos relajándonos un poquito todos, el tema, ¿no es cierto?, de las reuniones sociales, el tema de las juntadas los fines de semana, seguimos viendo que los chicos comparten el mate. Sabemos que el mate, ¿no es cierto?, es una tradición argentina, pero en estos momentos eso debemos evitarlo.
y seguir, ¿no es cierto?, cuando vamos a lugares donde vamos a hacer compras, donde hay más personas, el uso del barbijo, el uso de respetar el distanciamiento, el lavado de las manos permanente, ¿no es cierto? Todo eso no debemos olvidarlo porque sabemos que es el único tratamiento que tenemos para evitar esta enfermedad. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted.